Bueno, ahora en reflexiones intempestivas, en esta subserie de el acontecimiento filosófico, y dentro de este acontecimiento filosófico, el tratamiento que estamos dando a Spinoza como comienzo o nacimiento de la filosofía crítica moderna. Antes de cumplir con lo que habíamos prometido, que es una exposición sobre la ética de Spinoza, ya pasando de los prolegómenos, es decir, de la exposición anterior, tenemos que acordarnos por qué estamos en esto. Bueno, estamos en esto después de una evaluación crítica de la religión y de la ideología, que desde nuestro punto de vista tienen en común lo que podemos llamar la fetichización, el ejercicio de la fetichización. Pero por otra parte hemos ido ingresando a esto para distinguir en la religión monoteísta, sobre todo en la religión cristiana, subversiones, heterogeneidades y herejías desde el punto de vista de lo que se va a considerar después, cuando se institucionalice y se vuelva a poder la religión institucional, sobre todo a partir de Roma, la Roma cristiana. Bueno, hemos ido ingresando al platonismo y al neoplatonismo para entender el gnosticismo cristiano, los evangelios gnósticos cristianos, que en muchos casos son anteriores a los evangelios que se escriben en griego y terminan conquistando o seduciendo, si ustedes quieren, a Occidente. Entonces el cristianismo oriental, sobre todo muy ligado al gnosticismo, sobre todo en Alejandría, tiene otros evangelios. Y por eso habíamos entrado al neoplatonismo. Pero habíamos distinguido este neoplatonismo religioso y gnóstico cristiano del neoplatonismo más amplio, más completo, más extenso, más irradiante, que es el neoplatonismo del Renacimiento. Obviamente no solamente hay neoplatonismo, sino también neoaristotelismo y sobre todo neoclasicismo, pero sobre todo un desplazamiento importante y una ruptura con el pasado, porque logran articular el acontecimiento estético y el acontecimiento filosófico, que es un antecedente importantísimo para el acontecimiento filosófico de la modernidad. Por este camino nos habíamos aventurado en este desplazamiento, desenvolvimiento, despliegue epistemológico de la filosofía. Y como consideramos a Spinoza no solamente un gran filósofo, una gran ruptura, como dice Antonio Negri, en la anomalía salvaje, una anomalía salvaje reprimida tanto por la comunidad judía, pero también como la comunidad cristiana, aunque es enterrada en una iglesia cristiana, enterrado Spinoza cuando muere, esta anomalía salvaje que va, digamos, a aterrar, para decirlo de modo ilustrativo, a Hegel, quien va a querer domesticar a Spinoza, que esta anomalía salvaje que se opone al racionalismo de Descartes, que es en realidad el primer filósofo moderno, por así decirlo. No necesariamente el filósofo crítico, porque la crítica, como hemos dicho, está muy claramente establecida en la crítica de la razón pura
de Kant, pero también en la crítica del juicio, en la crítica de lo que podemos llamar la razón estética. Entonces, pero el acontecimiento como tal, la crítica como acontecimiento filosófico se da en Spinoza. Por eso habíamos ingresado nosotros, digamos, a este camino, a estos recorridos filosóficos, a estas reflexiones sobre Spinoza. Y decíamos que había que volver a Spinoza, sobre todo porque tiene muchísimo que ver con lo que viene después, tanto con una filosofía crítica como una con filosofía conservadora, tanto como una filosofía racionalista, como volvería a ser la filosofía de Hegel, a pesar de que Hegel pretende ser una especie de superación entre racionalismo y empirismo en esa síntesis dialéctica, que sería una especie de pose o pretensión teatral, filosófica y conceptual, donde los contrarios y la contradicción se superarían, pero se superan en el saber absoluto, es decir, en un racionalismo especulativo. Entonces, Spinoza tiene mucho que ver, como habíamos dejado constancia, con un gran filósofo, en realidad, desde el punto de vista del mismo, contrafilósofo, como un gran crítico de la cultura y la filosofía occidental, sobre todo entendida desde la perspectiva que él tiene del nihilismo, de la voluntad de nada, que traza y atraviesa toda la historia, no solamente moderna, sino la historia de la civilización a partir de un determinado momento, que implica precisamente la renuncia a la voluntad de potencia. Entonces Nietzsche le debe mucho a Spinoza y es quizás el único o uno de los pocos filósofos que reconoce esta fuente. Otros, digamos, lo han ocultado, no lo han citado, o lo han querido domesticar como Hegel. Marx también le debe mucho a Spinoza, sin embargo, que se llama, no lo cita, no lo suficiente, no lo asume como fuente, a pesar de serlo, sobre todo por el materialismo spinozista, que es mucho más rico, como dijimos, que el materialismo dialéctico, que no es otra cosa que una inversión del hegelianismo. Y en ese sentido, también habíamos mencionado que el inconsciente ya estaba, digamos, establecido, expuesto en la filosofía de Spinoza, y Freud es un heredero pues de este inconsciente, el inconsciente corporal y el inconsciente del pensamiento que está en Spinoza, pero no lo cita. Y habíamos llamado a esto una especie de celo intelectual, pero también de ocultamiento, y yo diría de plagio. Aunque obviamente la psicología va por otros caminos, no los caminos de la filosofía, sino los caminos, entre comillas, de la ciencia psicológica, de esta ciencia analítica de la estructura del sujeto. Bueno, pues, y así, de esta manera, también habíamos mencionado que la fenomenología de Husserl y la fenomenología de Merleau-Ponty están anticipadas en Spinoza, puesto que Spinoza ya menciona en esta unidad dinámica, si dijimos, entre acción y pensamiento, entre afecciones y pensamiento, que son dos expresiones del mismo cuerpo, cuya complementariedad se articula de manera dinámica. Por lo tanto, decíamos, no se trata del dualismo ni de una dialéctica, sino se trata de una unidad dinámica. La palabra monismo no nos gusta porque no es adecuada. Sin embargo, usan la palabra monismo para caracterizar a Spinoza. Así como también se usa el panteísmo, que puede estar más próximo como concepto, como referente para caracterizar la filosofía de Spinoza. Pero vamos a tratar de responder a esta inquietud en la exposición que vamos a hacer de la ética. Y por lo tanto, la exposición que vamos a hacer de la ética
no puede ser desde la perspectiva que acabamos de mencionar, desde esta introducción un poco larga que acabamos de hacer, no puede ser una especie de repetición de lo que se dice en la ética, sino tiene que ser una interpretación a partir de lo que estamos buscando. El volver a Spinoza no quiere decir volver a una especie de ortodoxia. El volver a Spinoza quiere decir recuperar a Spinoza, no solamente en aquello que se lo ha recuperado, sino en aquello que se lo ha ocultado. Y por lo tanto recuperar a Spinoza de manera más integral, sobre todo tratando de ver las consecuencias que tiene Spinoza hoy en lo que nosotros consideramos que ya estamos, que es la epísteme compleja, el pensamiento complejo, que obviamente no es una epísteme espinosista, sino es una epísteme compleja, es decir, una epísteme de la complejidad, una epísteme que está ya afectada, fundada por el cisma de la física cuántica y relativista. Y por lo tanto estamos ya en esa comprensión matemática de las 11 dimensiones, las 4 desplegadas y las 7 plegadas. Y estamos en un asombro de lo que podemos llamar desde las teorías de las cuerdas, la sinfonía del universo y la polifonía del multiverso. Entonces, cuando estamos en esto, estamos obviamente en otra forma de pensamiento y en un pensamiento que además se piensa la complejidad y se piensa desde la complejidad, desde el acontecimiento de la complejidad. Pero precisamente lo interesante que en este acontecimiento hay herencias de Spinoza que queremos recuperar, precisamente para incorporarlas en esta epísteme en construcción que es la epísteme compleja. Bueno, pues sin más alargues, entraremos a una interpretación de la ética de Spinoza. Para empezar, vamos a partir no solamente de lo que ya dijimos, que esta concepción de la substancia como infinita de Spinoza, sino de esa equivalencia que hace, que obviamente puede ser interpretado como panteísta. Dios es lo mismo que naturaleza. Fíjese lo que está planteando. Es decir, estamos planteando que Dios se expresa en la naturaleza y la naturaleza, digamos, se expresa en Dios. Y Dios es una idea, si ustedes quieren, absoluta, si lo diría Spinoza, expresada desde la naturaleza como acontecimiento, y la naturaleza es el acontecimiento mismo donde se realiza Dios, tanto como acción, así como idea. Pero tanto la acción de Dios es compuesta, así como la idea de Dios es compuesta. Es decir, estamos hablando de una infinitud de atributos y por lo tanto de una multiplicidad de modos de realización y de expresión. Entonces aquí volvemos otra vez a esta concepción de la unidad dinámica. Esa es la palabra que vamos a usar. Y eso es lo más inquietante e interesante, sobre todo desde el punto de vista de la acción del pensamiento o del pensar, que en este caso podría ratificar lo que ya había dicho Parménides, que pensar es lo mismo que ser. Es decir, en este caso, el pensar, que es una manera, una forma dinámica de desenvolverse del cuerpo, así como la acción y las afecciones son otra forma de experimentar del cuerpo, pero ambas formas van articuladas e integradas. Entonces el cuerpo adquiere la idea en esta experiencia, la impresión de otros cuerpos en su cuerpo, y su cuerpo termina siendo el gran intérprete que es el pensamiento, pero también su cuerpo es la gran memoria de estas huellas,
y de estas sensaciones, de estos sentimientos, pero también es la memoria del mismo cuerpo, en tanto que el cuerpo actúa y constituye una memoria corporal. Es decir, en términos contemporáneos dirían los biólogos que es una memoria sensible. Y entienden también que el cuerpo es una inteligencia sensible. Bueno, ya, digamos, esta complejidad, como verán, ya estaba pensada y expresada y dicha en Spinoza. Eso es lo inquietante. Ahora bien, en ese sentido, Spinoza comprende tres dimensiones o niveles de la abstracción. Una que tiene que ver con la imaginación y que deriva en el sentido común, que corresponde a ideas, pero todavía no desarrolladas, por así decirlo. Ideas de estas impresiones, de estas experiencias del cuerpo, pero estas imágenes son todavía ideas inadecuadas, muy ligadas, parece, a las pasiones, no a las impresiones, sino a impresiones que obviamente desatan pasiones en el cuerpo, que es su manera de actuar respecto a el afuera, a otros cuerpos que pueden, digamos, complementarlo, enriquecerlo y potenciarlo, y por lo tanto darle alegría. Otros cuerpos que pueden afectarlo, descomponerlo, envenenarlo y por último destruirlo. Y en el sentido que no lo engrandecerían, sino lo empobrecerían, le quitarían su propia potencia. Pero aquí lo interesante es de que aquí habría una especie de, para decirlo de ese modo, una forma de conocimiento, y esa forma de conocimiento es pues el conocimiento a través de imágenes. Obviamente no termina aquí la imaginación, porque la imaginación no termina. La imaginación desde nuestro punto de vista es, como dice Kant, algo que está en lo más profundo de nuestro ser. Y a partir de la imaginación, una imaginación que además tiene que ver con la fenomenología de la percepción, ayuda a la construcción racional de los conceptos, para decirlo rápidamente. Entonces, este es un nivel, pero hay otro nivel de abstracción que tiene que ver, si ustedes quieren, con los conceptos, un nivel de abstracción que tiene que ver con el conocimiento racional, con abstracciones que comprenden lo que acontece, lo que le ocurre al cuerpo, y por lo tanto el cuerpo conoce o comprende las dinámicas de este acontecimiento. Pero todo este conocimiento que deriva en un conocimiento científico y, si ustedes quieren, también filosófico, en un saber más elaborado, racional, todavía es incompleto, porque no abarca la totalidad, porque lo que está ocurriendo es en la totalidad. Y en la totalidad ocurre en tanto le ocurre a Dios como naturaleza. Es decir, si ustedes quieren, como un Dios panteísta. Es decir, lo que está ocurriendo, lo que ocurre como idea absoluta es esto. Es decir, lo que ocurre en la infinidad, multiplicidad de atributos, de modos singulares, de desenvolvimientos y de expresiones donde se realiza Dios, pues se realiza Dios en tanto expresión, para rescatar esta interpretación que hace Gilles Deleuze de la filosofía de Spinoza. Entonces, en ese sentido, el conocimiento más elevado es la intuición de esta totalidad. Si ustedes quieren, la intuición de Dios, pero en tanto Dios es naturaleza. Entonces, esta intuición de la totalidad nos permite comprender, si ustedes quieren, déjenos interpretar cómo usamos nosotros este tipo de apreciaciones y acepciones, nos permite interpretar la comprensión de
la complejidad dinámica del multiverso en sus distintas escalas, de la sincronicidad. Bueno, haciendo una especie de barroco del todo. Entonces, esos tres niveles nos están mostrando precisamente los niveles del conocimiento, de la comprensión y de las ideas en Spinoza, que están íntimamente vinculadas obviamente con las afecciones en el cuerpo, lo que equivaldría a decir de que el conocimiento, la intuición del absoluto, la intuición como tal, la intuición intelectiva de lo divino, de la, si ustedes quieren, de la sincronización y sincronicidad de la totalidad del tejido del espacio-tiempo, se da cuando nuestro propio cuerpo se potencia tanto, se engrandece tanto en conexión con los otros cuerpos, que logra intuir esa totalidad. Digamos, esa sería una exposición, obviamente sintética, pero abarcadora de lo que se dice en la ética de Spinoza. Ciertamente reconocemos que una exposición más exhaustiva es posible y también necesaria, pero digamos, esto puede darse en términos de erudición o en términos de una exposición de un curso de filosofía de la ética de Spinoza. Nosotros no estamos en eso, nos gustaría hacerlo, pero no estamos en eso. Sobre todo en estas exposiciones de las reflexiones intempestivas, lo que estamos es tratando de, digamos, hacer interpretaciones desde nuestro presente, desde este presente que exige la reinserción de las sociedades humanas con los ciclos vitales y la reinserción de las sociedades humanas con las otras sociedades orgánicas, pero además con los otros seres del multiverso. Es decir, nos interesa entonces volver a Spinoza para seguir en la construcción del pensamiento complejo. Antes de terminar la exposición, es indispensable tocar un tema más que está pendiente, precisamente a partir de esta evaluación crítica que hemos mencionado y esta crítica de la ideología y de la religión, esta crítica de la fetichización. Habíamos ingresado a las escrituras, a otras escrituras, para, digamos, relativizar la pretensión de escrituras sagradas. En realidad, todos los pueblos, todas las sociedades escriben desde el punto de vista amplio de la gramatología. Por otra parte, hablando ya de una escritura más restringida, de una escritura con inscripciones y con sistemas de signos, hay muchos pueblos que escribieron y escriben y tuvieron sistemas de escritura muy ricos y altamente complejos, antes de las pretendidas escrituras sagradas. Y por ese camino, y además tocando otro nacimiento de la filosofía, que es el nacimiento de la filosofía en Abya Yala, tocamos la gran temática, la gran riqueza de la escritura maya. Y en ese sentido, digamos, ingresamos a la escritura maya, a la complejidad de la escritura maya, a esa escritura jeroglífica, a esa escritura logogramática y a esa escritura fonética, a esa escritura que se mueve en distintos niveles y nos muestra la complejidad misma de la escritura, inclusive de la escritura alfabética posterior, inclusive la escritura latina que usamos, puesto que esas complejidades que son visibles, esos planos de intensidad, esas arbitrariedades desde el punto de vista de la lingüística estructural, que no solamente se moverían en un plano de intensidad de los signos, como creía Ferdinand de Saussure, sino que se mueven en distintos planos, porque hay distintos planos de intensidad de la escritura, nos devela, pues, el descubrimiento, el desciframiento de la escritura maya. Y nosotros habíamos entrado precisamente a partir de eso por la literatura y la mitología de esta escritura maya, que se encuentra en muchos
escritos, ¿no? Escritos en piel de venado, y escritos en piedra, es decir, hay muchos escritos, muchos han desaparecido precisamente por el celo de estos frailes dominicos que se adelantaron a la Inquisición y quemaron estos escritos, afectándonos de manera muy fuerte a la humanidad y a nuestra herencia, a nuestra memoria cultural de la humanidad. Bueno, pero dejando pendiente eso o en suspenso, lo que nos interesa aquí, por ejemplo, es nuestro rescate de la lectura del Popol Vuh, donde tenemos una literatura y una mitología muy rica, escrita en maya y después obviamente transcrita al latín y al castellano y a otras lenguas, pero nosotros decíamos que allí se encuentra de manera inmanente la filosofía y suponemos por los avances de esta civilización maya y sobre todo por su escritura, obviamente necesitamos verificar una hipótesis que tenemos, que es, hay una filosofía también desplegada maya. Bueno, pues, ¿en qué tenemos que terminar esta exposición? En esa relación que tiene nuestra exposición sobre Spinoza y lo que hemos reflexionado sobre la civilización maya. ¿Qué es? Es el panteísmo. Es decir, lo sugerente en este caso es que tenemos que remarcar y hacer hincapié en que las civilizaciones de Abya Yala, las civilizaciones nativas de Abya Yala, las civilizaciones precolombinas, son panteístas. Y esa es una analogía, es una conexión muy interesante con esta anomalía salvaje, con esta crítica iluminadora, iluminista, esta crítica integral y esta filosofía como acontecimiento crítico que es Spinoza. Ahora sí podemos terminar nuestra exposición ahí y bueno, ya veremos con qué seguimos en las próximas reflexiones intempestivas.